estas enseñanzas a nuestro diario vivir. Puntos esenciales del crecimiento espiritual. Hemos dicho que el objetivo de nuestro crecimiento espiritual es el de parecernos cada día más a Jesús. ¿Cuántos de nosotros, si nos examinamos, podríamos decir que cada día nos estamos pareciendo más a nuestro Maestro? Ok. Es una pregunta que quiero que nos hagamos ahorita. Y si estamos faltos, pues digámonos. Usted no tiene que confesar conmigo, pero decir, no, hermano, sabe que si yo quiero ayudarle a usted, ¿qué es lo primero que usted tiene que decir? Que necesita ayuda, ¿sí o no? Sí, lo que me pasa. Exactamente. Pero si usted no me dice nada o yo no le digo nada, ¿cómo me va a ayudar a mí? Exacto. Usted puede pensar que yo no necesito ayuda. Pero puede que sea el más necesitado de todos. Eso no lo sé yo. Hasta tanto no pronunciarlo. Sí, hermano. ¿Todavía estamos bajo la influencia de viejo hombre viciado? Cada vez que nos encontremos en circunstancias adversas debemos constantemente preguntarnos, ¿qué haría o diría Jesús? Cuando un creyente entra en el camino hacia la madurez espiritual, se convierte en un cristiano intencional, con más claridad en sus objetivos y se reflejará en su uso del tiempo y de sus métodos. Entendiendo las dinámicas acerca de la madurez espiritual, nos hará más conscientes acerca de la manera en que Dios utiliza las diversas circunstancias que atravesamos para acercarnos más a Él. Vamos a analizar algunos principios acerca de la madurez espiritual. Cada principio nos revelará el misterio de cómo Dios transforma a un rebelde pecador hacia una persona temerosa de Él, llena de un verdadero amor hacia su Hijo Cristo y una sincera devoción para servirle. Ok. Quiero repetir esto para que ustedes vean la enorme necesidad que hay en mucha gente que quizás está muy cerca de nosotros. Cada principio nos revela el misterio de cómo Dios transforma a un rebelde pecador. Puedo ser yo, puede ser un tío, puede ser un primo, puede ser un amigo o un hermano de la iglesia, hacia una persona temerosa de Él, llena de un verdadero amor hacia su Hijo Cristo y una sincera devoción para servirle. La devoción no es una cuestión solamente del catolicismo. Nosotros debemos desarrollar una devoción por nuestra propia vida espiritual, por nuestro propio crecimiento espiritual. O sea, debe haber una preocupación inmensa en nuestra vida por nuestro desarrollo espiritual. Nuestro ser espiritual tiene que estar fortalecido. Amén. Sí, Dios es responsable por el proceso de nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué eres responsable? ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Deme un punto más fuerte todavía. ¿Alguien más? Eres el que da el crecimiento. Bueno, ¿alguien más? Estoy preguntando por qué eres responsable. Porque es nuestro creador. Sí, pero algo más. Que somos sus seguidores, porque creemos en Él. Bueno, porque le voy a decir, porque nosotros a veces nos creemos más sabios y más inteligentes que Dios. Y siempre estamos buscando a quién echarle la culpa de lo que me pasó a mí. Sí, así es. ¿O estoy equivocado? No, así es. Dios, pero si usted hubiese estado ahí, no me hubiese pasado esto. Si usted hubiese estado con mi mujer, con mis hijos, con mi esposo, no hubiera pasado esto.
Toda la culpa de Dios, hermano. Amén. Somos nosotros los culpables. Usted no puede sembrar higos para recoger fresas, hermano. Lo que siembre, eso cosechará. Amén. Si no siembra, ¿qué va a cosechar, hermano? Nada. Nada. Si siembra para la carne, de la carne Cosecha. cosechará Corruptible. corrupción. Corrupción. Exactamente. Entonces, hermano, ¿dónde estamos? Pero dígale eso a alguien, hermano. Y se molesta. Oh, es que usted se cree muy espiritual. No me creo muy espiritual, pero voy camino allá. Amén. No, hermano. Somos tan sensibles que nos molestan, que nos digan que todavía estamos practicando el pecado. Sí. Amén. Sí, hermano. Amén. Dios es responsable por el proceso de nuestro crecimiento espiritual. El crecimiento es un proceso. Nadie crece de la noche a la mañana. Así como en lo natural esto es cierto, también se aplica para lo espiritual. ¿Quién es responsable del crecimiento de un niño recién nacido? ¿De qué formas contribuye a ese crecimiento? ¿Con qué objetivo? Existe una peligrosa tendencia en nuestro modo de pensar dentro Oiga, del cristianismo. escuché bien esto que va a leer, hermano. Existe- Repítelo otra vez. Existe una peligrosa tendencia en nuestro modo de pensar dentro del cristianismo, en donde creemos en donde creemos que el crecimiento espiritual es el producto de estrategias de las humanas, estrategias humanas, ¿sí? Sigue. o que es el resultado de buenas decisiones, o por la determinación de un duro trabajo. Hay quienes piensan que la madurez espiritual surge cuando se adquieren puestos prominentes en la congregación. Permítame. O sea que el tener un puesto en la congregación no nos asegura a nosotros crecimiento espiritual. Muchas veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo cualquiera. Yo voy a pedir trabajo a un taller de mecánica, pero no sé ni conocer las llaves. No conozco las llaves, las herramientas. Necesariamente. Alcanza un martillo de bola, un martillo de este. ¿Y cuál es el martillo de bola? ¿Y cuál es ¿Cuál es el perico? La perica, sí. Entonces, me tiene que enseñar a conocer las llaves. Entonces, cuando el mecánico, cuando ya llevo yo un tiempo conociendo las herramientas, alcánzame una 7/16, 5/8, 3/4 o un número tal. Entonces yo rápido, pam, pam, y el dueño del taller va a decir, este está planeando rápido. Ahora lo voy a poner a desarmar este, a ver qué hace. Así es, hermano, con responsabilidades. Es la única forma de ofrecer nosotros buenos resultados. No es que lo sepa, pero tenemos que ponernos a prueba, hermano. Así lo hace Dios con nosotros. A veces nos da lo que nosotros a veces no sabemos ni cómo manejarlo, pero Él nos va enseñando poco a poco. Y si no todos estuviéramos en la misma condición, ¿no? Amén. Sí, hermano. Con esto no pretendemos restarle ninguna importancia a la responsabilidad que recae sobre cada creyente acerca de su crecimiento espiritual, pero a la misma vez debemos entender que el crecimiento espiritual debe estar centralizado en el papel que desempeña la persona de nuestro Señor. En nosotros, exactamente. Su intervención es muy importante y esencial. Este principio lo vemos claramente ilustrado en el Nuevo Testamento cuando Pablo observó ciertas anomalías en la iglesia primitiva, en donde los creyentes... Oiga lo que dice ahí, hermano. En donde los creyentes estaban muy enfocados en los resultados de las obras realizadas por los líderes humanos.
Pablo sintió la necesidad de recordarles que la persona responsable por nuestro crecimiento era solamente Dios. Dios. Dios es el responsable de nuestro crecimiento. ¿Por qué? A ver. Está muy dura la pregunta. Porque nosotros tenemos que darle resultados a Él, no a ningún hombre. Si Él me da un trabajo a mí, yo no tengo que ir con usted ni con la hermana, tengo que ir con Él. Repite la pregunta y lo verá, hermano. Lo que dice, este principio lo vemos claramente ilustrado en el Nuevo Testamento cuando Pablo observó ciertas anomalías En la iglesia primitiva, en donde los creyentes estaban muy enfocados en los resultados de las obras realizadas. Oiga, por los en las obras, todo el mundo estaba, que hagamos esto, y querían impresionar. Sigue, hermano. En las obras realizadas por los líderes humanos. Sí. Pablo sintió la necesidad de recordarles que la persona responsable por nuestro crecimiento era solamente Dios. ¿Por qué? Porque le estaban dando el crédito a los Exactamente. humanos y no a Dios. El crédito se lo estaba dando a los humanos. Y el crédito lo merece Dios. Dad de gracia de lo que gracia hemos recibido. Entonces, ¿cómo es posible que si a mí me dan un lugar en la iglesia, yo le voy a decir, hermana pastora, gracias por acordarse de mí? ¿No? Amén, hermanito, no sé, estamos para servir. Sí, hermano. ¿Le gustaría eso a usted, hermano? ¿Ah? No, a veces No, lo hermano. hacemos equivocadamente. Sí, nos podemos equivocar, Así. pero no nos podemos quedar con la gloria de Dios. Amén. Sigue, hermano. ¿Ya terminamos? Ya casi, ¿no? Ahí casi, 1 Corintios 3, 7 Al 9. al 9. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahí está la respuesta. Amén. Es Dios. Todo es Él. La actitud del creyente debe ser de acreditar siempre a Dios por el buen resultado de su crecimiento espiritual y a nadie más. Dios, como un buen jardinero, utiliza todas las herramientas necesarias para el cuidado y crecimiento de sus plantas en su jardín. 1 Corintios 15:10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. En otras palabras, todo lo que el cristiano llegue a ser o logre alcanzar es simplemente por la gracia y el poder de Dios y nada más. Ahí está. Amén. Sigue, hermano. Ya Sí. vamos a terminar. Si somos salvos, es por su gracia y no por nada que podamos contribuir a esa causa. A muchos cristianos se les hacía difícil entender que su continuo crecimiento espiritual depende de Dios. A muchos cristianos se les hace difícil entender, comprender, llegar a la conclusión que el crecimiento viene de Dios. Pero que utiliza a los hombres, sí. ¿Para qué utiliza Dios a los hombres? Para quitarle todas las aristas que tiene. No, hermano, tiene que volver a hacerlo otra vez. No está bien. Eso no le agrada a Dios. Es que ya se cree muy perfecto, se cree súper santo. No. Dios está usando a un hombre para bendecir a otro hombre. Amén. Dios tiene que usar a alguien, hermano. Así es. Porque no podemos, no aguantamos. El ser humano no puede resistir la voz de Dios, lo deshace. Así es. Tiene que hablar con alguien más. Tiene que darle la orden a alguien de carne y hueso, como usted y como yo, para darnos un mensaje a nosotros. Porque no podemos aguantar. Así es. Sigue, hermano.
Si somos salvos, Dios es final, ¿dónde estamos? a donde a muchos cristianos se les hace difícil entender que su continuo crecimiento espiritual depende de Dios. Dios es finalmente el responsable por el proceso de crecimiento en Dios nuestras vidas. es el responsable directo del Crecimiento de nuestras vidas. en nuestras vidas. Desde el principio hasta el final. Él nos escogió desde antes. Ahí de ahí está el misterio. Él nos escogió. Usted no dijo, bueno, Yo voy. no sé si me voy con Mahoma o con Guru Maharaji o me voy a ir con... La Virgen de Guadalupe. Sí. No, me voy a ir con el Señor Jesucristo. No, es Dios quien nos escogió. Aleluya. Amén. ¿Cuándo nos escogió? Desde que antes de nacimos. la- Desde vientre antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Sí, será. Hermano, qué bonito es eso. Amén. Amén. Sí, hermano, repítame eso que leyó, por favor. Dios es finalmente el responsable por el proceso de crecimiento en nuestras vidas, desde el principio hasta el final. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos parte de su familia. De su familia. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios, a través del Espíritu Santo, hace que nos acerquemos a una relación más íntima con el Maestro para así moldearnos a su semejanza. Pero el problema es este, hermano. El hombre, si usted se da cuenta, usted prende la televisión, se mete al internet y se da cuenta que los hombres sean baños de santidad. Y la gente en un furor impresionante, hermano. Una cosa casi maquiavélica, dándole honores a los hombres. Y juegan con el diablo como si el diablo fuera un juguete para ellos. Hermano, ese tipo de relación, ese tipo de comunión se está presentando en los altares. Sí. En los altares, donde se invoca el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Los hombres, te tengo aquí. Dígame una cosa, ¿puede el hombre echar fuera a Satanás? ¿Usted qué dice, hermano? No, ¿Por qué? solo está allá afuera. Si el hombre pudiera echar fuera a Satanás, Satanás ya estuviera en una de las pailas más profundas, hermano. ¿Sí o no? Sí. El único que tiene esa potestad Es Dios. es Jesucristo. Jesucristo. Y aquel a quien el Señor se la dé, fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Nunca se atreva usted a decirle, Satanás, ¡fuera! No, el Señor Jesucristo te reprenda. Amén. Fuera. Porque ustedes y yo no tenemos ese poder. Así es. Por muy santos que seamos, hermano. Amén. Sigue, hermano. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Ahí, ¿qué decía ahí? El que comenzó esta obra en ustedes y en mí, el Señor la está procesando. Y nosotros vamos a ser testigos de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Amén. No porque yo lo diga, sino porque está en escrito. palabras. Y como está escrito, así se va a cumplir. Amén. ¿Por qué? Porque lo que Él empieza, Él lo termina. Amén. Amén. Entonces tenemos que irnos preparando para ello. Así es. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, especialmente. En la casa del Señor, en el hogar, en todas partes donde vayamos, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Porque Él lo ha prometido así. Sigue, hermano. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El verdadero creyente debe crecer,
Dios es responsable por el proceso y no por el resultado. Si fuera así, Dios sería el culpable de que existan cristianos inmaduros. Repítalo otra vez, hermano. Dios Porque es, yo quiero sentar un precedente ahí, hermano. Sí, Dios es responsable Dios es responsable, por el proceso y no oiga, por el por el resultado. proceso y no por el resultado. Si fuera así, Dios sería el culpable de que existan cristianos inmaduros. Mal hechos. Este mismo principio lo encontramos en la doctrina de la salvación. Dios es responsable de proveerla, pero no es responsable por los que se pierden por no aceptarla. Ok, aquí tenemos, léame por favor otra vez este párrafo, Este mismo porque aquí hay principio, algo muy delicado que me duele mucho el corazón. este mismo principio lo encontramos en la doctrina de la salvación. Dios es responsable de proveerla. Ok, permítame. Dios provee la salvación. Salvación. Pero ¿qué pasa ahora? Pero Él no es responsable por los que se pierden, Por no por no aceptarla. aceptarla, Ahora, no seguirla. los que se pierden por no aceptarla, es culpa nuestra. Así es. Entonces esa es la brava. No es a la brava. Tampoco es con humana persuasión. Entonces, ¿cómo es? con la palabra. Pero algo más. Esfuerzo. Con el esfuerzo. Con la dedicación. ¿Puro martillazo? dedicación. Oración. Espíritu Santo. Oración. Ahora le voy a tocar a usted la fibra más sensible de su vida. Si este es uno de sus hijos, y ustedes no saben que yo estoy hablando con él, le digo, viejito, si no recibes al Señor Jesucristo, te vas a cocinar. Así sea tu papá ministro, tu mamá sea un ministro, quien sea, te vas a cocinar. Te recomiendo, recibe al Señor Jesucristo. Y no me haga caso a mí. No lo haga por mí, hágalo por su propia alma, por su propia salvación. Tengo yo que intuir profundamente en este hombre para que ese hombre reciba a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si a mí no me hubiesen hablado de Cristo, si no hubiesen orado por mí, yo no estuviese en la mano de Jesucristo. Amén. Pero alguien oró por mí, alguien se preocupó por mí, yo fui importante para alguien y ese alguien oró 17 años por mí para que yo llegara a los pies del Eterno. Aleluya. Hermanos, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos familia Así todavía. es. Sigue, hermano. Finalmente, Dios es responsable de proveer todos los elementos necesarios y todas las condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo espiritual de los cristianos. Entonces, si eso es así, ¿por qué entonces hay cristianos que no crecen? ¿Esfuerzo? Ok, hermano. Repítalo otra vez. Entonces, si eso es así, No, desde arriba, finalmente Dios es responsable de proveer todos los elementos necesarios, todos los elementos, las herramientas y los medios. todas las condiciones Sí. necesarias para el crecimiento y desarrollo espiritual de los cristianos. Somos buenos para exigir. Señor, es que no tengo carro. Si tú me dieras un carro, yo iría hasta allá y mucho más de allá de lo que dice allá. Y nos da el carro. Y luego, Pero es que no tengo para la gasolina. Señor, entonces dame para la gasolina. No, yo no voy, hermano, para la gasolina, pero vayamos, ¿sí? no hay tiempo. Uy, pero es que con este sol, no. Y está lloviendo. ¿Y dónde es? Está muy lejos, hermano.
Y mira la hora que ella, muy tarde. Somos elegantes para sacar excusas, hermano. Léalo otra vez finalmente. Finalmente Dios es responsable de De proveer todos los elementos los necesarios, elementos, medios, y todas las condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo espiritual de los cristianos. Entonces, si eso es así, ¿por qué entonces hay cristianos que no creen, que no crecen? Esfuerzo, diligencia y disciplina son absolutamente necesarios para el crecimiento espiritual. esfuerzo, diligencia y disciplina. En síntesis, Dios- el hombre tiene, permítame, Sí. en síntesis, esfuerzo, diligencia y disciplina. En síntesis, el hombre tiene que depositarse a plenitud en las manos del Señor para que Dios pueda hacer algo a través de él. Y si no puede hacer algo a través de él, no es culpa de Dios, es culpa mía. Así es. Sigue, hermano. Esfuerzo, diligencia, disciplina son absolutamente necesarios para el crecimiento espiritual. Dios no tiene candidatos, sino escogidos. El llamado de Dios es una promoción. Cuando Dios llamó a Josué, lo promovió de siervo a líder. Moisés había muerto, pero la obra de Dios tenía que seguir adelante. Ok, bien. Dios saca 3.5 millones de hebreos de tierra de esclavitud, Amén. de allá De Egipto. de Egipto. Los atraviesa por el desierto, 40 años en el desierto, pasan el Mar Rojo, atraviesan el Mar Rojo, y la meta de ellos era la tierra prometida, Ujú. ¿cierto? Sí, Sí. ¿Cuánto llegaron a la tierra prometida? Dos nada más. Josué y Caleb. Josué y Caleb ¿Y qué pasó con el resto? murieron, quedaron en el desierto ¿Cuál Bueno, fue? por La rebeldía. desobediencia. la Desobediencia. rebeldía. Entonces, hermano, ¿dónde estamos? Sigue, hermano. Dios no tiene candidatos. No, Dios no tiene candidatos, sino escogidos. El llamado de Dios es una promoción. El llamado de Dios, hermano. Es una promoción. Hermano, es algo poderosísimo. Dios nos quiere promover. Pero el hombre empieza. Me estoy fijando en ti. Bueno, Señor, mire, yo te agradezco que te fijes en mí, pero no se te olvide que este carrito no me sirve. Necesito un carrito más grande y mejor. Y aún así Dios todavía como que dice, bueno, sí, te voy a dar otro carrito. Te voy a dar otro carrito. Pero Señor, también necesito otro par de hermanos que me ayuden. Y que hablen por mí. Sigue, hermano. Cuando Dios llamó a Josué, lo promovió de siervo a líder. Moisés había muerto, pero la obra de Dios tenía que seguir adelante. La promoción de Dios no es como la de los hombres que solo te incrementan el grado de responsabilidad juntamente con el salario. Repítelo. La promoción de Dios no es como la de los hombres. Te voy a promover, pero a partir de mañana viene a las 7, me limpia el jardín, me le cambia de aceite al carro, me lavas toda la cocina, lava la iglesia y cuando termine me llamas para yo decirte qué más tienes que hacer. Sí. ese es el momento de trabajo. Sigue, O sea, hermano. la promoción de Dios no es como la de los hombres que solo te incrementan el grado de responsabilidad juntamente con el salario. La promoción de Dios viene con garantías, siempre y cuando nosotros cumplamos nuestra parte del contrato. El llamado de Dios está diseñado para que seas exitoso
en lo que Él pone en tus manos. En tus manos. En lo que Él deposita en tus manos. Oiga, el llamado de Dios es... Está diseñado para que seas exitoso en lo que Él pone en tus manos. Sí. Aunque la promoción de Josué requería mucha responsabilidad, ella a su vez venía con grandes promesas como José 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Es una promesa. Es una promesa. ¿Pero qué tipo de promesa es? Yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo. Él puede estar con él y puede estar conmigo también. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué? porque están nosotros. ¿Por qué? Deme una respuesta más sólida, más contundente. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Porque Dios es espíritu. Okay. Dios es espíritu. Y Dios no lo llena todo. Nosotros estamos en Él, no Él en nosotros. Nosotros estamos en Dios. Así es. El mundo entero, las galaxias enteras, Él la formó. El mundo y todo lo que en el universo hay está en las manos de Dios. Amén. Es una cosa que debemos tener muy en claro. Es cierto. Dios no está. Dios es. Eso es. Amén. Sí, hermano. Aunque la promoción de Josué Dice que aunque la promoción de Josué requería mucha responsabilidad, ella a su vez venía con grandes promesas como Oiga, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu oiga, vida. nadie te podrá hacer frente. Hermano, nosotros somos candidatos a la vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros. Porque le servimos a Él. Estamos en Él, en el eterno. Y su palabra no falla. Su palabra es desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Amén. Estamos en Cristo. Amén. Síganme. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Estas tres promesas no eran incondicionales. Y es por eso que vemos en este mismo capítulo algo muy particular acerca del llamado de Josué. Dios le dice en 3 ocasiones, esfuérzate y sé valiente. Leamos Josué 1 del 6 al 9 y ahí terminamos. Del 6 al 1. Del 6 al 9. ¿Qué dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino Y y todo. todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Amén. Amén.